Muy buenos días, que Dios los bendiga en este día hermoso, amén. Una vez más, ¿vieron qué rápido que pasa? El domingo pasado dije que vemos los fines de semana y los tiempos que pasan rapidísimo, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de esos temas, hoy vamos a hablar de algo que es muy importante saber, que se acerca el tiempo finales y que ya realmente están las señales ya entregadas a cada uno de nosotros y de nosotros depende qué parte vamos a tomar de todas estas señales. Amén. Vamos a estar orando para recibir esta palabra y que pueda ser abierto el entendimiento para poder caminar conforme los corazones del Señor para llegar a su presencia, para poder ser apto de poder decir, ya estoy, creo, preparado para ser llevado en ese tiempo de que nuestro Señor Jesucristo venga a buscar a su iglesia. Vamos a dejar de lado la palabra arrebatamiento, vamos a dejar de lado todo aquello que la estructura del hombre nos enseñó y vamos a caminar, ¿sí?, sobre la palabra verdadera y lo que estamos viendo, todas las señales que el Señor está dando, está viniendo. Mire cuando Jesús vino a esta tierra, siempre él cumplía todas las cosas que realmente dolían en el corazón. Él lo decía, es necesario que esto acontezca para que la profecía o lo que dijo tal profeta acontezca. Y nosotros estamos perdiendo de vista esa área. Nosotros estamos preocupándonos muchas veces porque hacemos las cosas mal, porque tratar de hacer lo mejor posible. Sí, es bueno eso, pero debemos saber que tenemos que también movernos conforme a la palabra y saber que las profecías que los mismos profetas que dieron de Jesús, hacia Jesús y para Jesús, y que Jesús lo cumplió, son los mismos profetas que nos están escribiendo a nosotros hoy, todo lo que estamos pasando, todo lo que estamos viviendo. Vamos a estar orando, amén. Padre, en esta hora, en el poderoso nombre de Jesús, ponemos nuestro corazón delante de tu presencia y todo lo que esté pasando en este tiempo, todo lo que esté hablando, todo lo que esté impartiendo y compartiendo, que sea de bendición para nuestras vidas y que nos puedan despertar, Señor, porque realmente estamos tan dormidos por la falta de conocimiento. Necesitamos, Señor, caminar a su lado, caminar, Dios mío, a través de su palabra, entender y comprender, Señor, que todas estas cosas ya están de entre nosotros, Señor, y no nos damos cuenta, porque miramos simplemente lo que está delante de nuestros ojos. Tu palabra, Señor, hoy llega a nuestras vidas dándonos a entender y a comprender, Señor, que el sufrimiento, Señor, la molestia, eso sí, molestia que hoy estamos pasando cuando sea el arrebatamiento. Dijimos, Señor, que esta palabra es algo que el hombre impuso y que simplemente trae una carga. Que ese día glorioso que tú vengas a llevar a tu pueblo, estemos aptos, Padre Santo, para poder realmente ir a tu presencia. Y que después de esto no suframos el dolor, porque lo que hoy sufrimos son molestias, simplemente molestias, pero lo que vendrá después, Señor, va a ser dolor, sufrimiento, quebrantamiento de espíritu. Y todas estas cosas no podemos entenderlas porque no estamos pasando verdaderamente el dolor que realmente está escrito en tu escritura. Por eso te pedimos, Señor, que lo que hoy se va a compartir y lo que hoy se va a impartir, Señor, que sea de bendición y que sea conforme a su corazón, Señor, despertándonos de este sueño o de esta naturaleza que está dentro de nosotros, Padre Santo, una naturaleza pecadora, una naturaleza limitada, Señor, que podamos entender y que podamos comprender que tú vienes pronto, Señor, y que todo lo que está escrito lo veremos, porque tú dijiste, Señor, estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Si pusieran las manos sobre los enfermos sanarán. Estas señales se cumplieron todas y cada una, Señor. Cada profecía que has dado en nuestras vidas, Señor, los has cumplido. Cada vez que hemos clamado en el momento de la desesperación, del dolor, tú has mostrado tu mano poderosa, Señor, y no hemos visto esto, sino que hemos hablado de esto como si fuera casualidad, que tenía que pasar. Y hemos recibido las bendiciones, hemos recibido todo, pero no hemos tomado verdaderamente el peso de todo esto que tú estás entre nosotros y que tú, Señor, te estás manifestando en estos últimos tiempos, pero solamente te hallarán los que temprano te buscan, te hallarán los que realmente creen en ti. Recibirán las bendiciones todos aquellos que oren y que crean, y recibirán porque creen, no por las hermosas palabras, sino porque creen. Por eso muchas veces nosotros pensamos, Señor, que las hermosas palabras son los que traen
el movimiento de sus manos, las bendiciones a nuestra vida y el cambio en nuestro entorno, no, sino es el corazón, realmente sentirlo y hablarlo, eso es lo que usted ve, Señor, porque su palabra dice que el Espíritu Santo es el que intercede con sonidos indecibles. Esos sonidos indecibles son lo que está en el corazón, el dolor, la angustia, la fatiga, el cansancio, todas aquellas limitaciones. Por eso el Espíritu Santo le habla de nuestro dolor, de lo que nosotros sentimos, no es tanto lo que decimos y cómo lo pedimos, sino lo que el Espíritu intercede por nosotros. Por eso en esta hora, Señor, le pido que nos enseñe cómo ver las señales en estos últimos tiempos y cómo poder calcular todas estas cosas, Señor. Gracias te doy, Señor. Amén, amén y amén. Muchas bendiciones a los que se van conectando, ¿sí? Hoy va a ser importante lo que estamos hablando. Sé que muchos ya pudieron haber escuchado, muchos pudimos haber repasado este tema, pero lo vamos a volver a repasar porque es muy importante. Si siente que es aburrido, si siente que es molesto, sacrifique un poco de tiempo para tratar de entender que Cristo viene pronto, porque realmente viene pronto. Ya todas las señales se dieron y nosotros todavía no le estamos haciendo caso, estamos permitiendo que las circunstancias, estamos permitiendo que los problemas, que las situaciones que están a nuestro alrededor se hagan mayor que la de nuestro Señor, que la presencia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? El enemigo pone de todo. Miren lo que le dijo a Jesús: si postrado me adorares, todo esto te daré, porque a mí se me lo ha entregado. ¿Cuántas cosas Él presenta a tu vida y nosotros nos postramos a esa situación? En vez de ir a la casa de Dios, en vez de escuchar la palabra, tener un tiempo en su presencia, poder orar cierto tiempo. Cuando escuchamos debemos orar y decimos no, ahora no, porque tengo que mirar la tele, porque no, porque esto, porque el otro, y se impone en nuestra carne y no lo hacemos. ¿Cuántas veces nos pasó? El enemigo está continuamente, pero el Señor está hablándonos en el corazón personalmente, y nosotros somos los que muchas veces por las situaciones de la vida, por las circunstancias del entorno, no lo hacemos y después nos debilitamos y decimos quiero dejar la iglesia, quiero dejar esto, no quiero seguir más, ya estoy cansado, estoy atribulado, y estamos tan cargados con tantos pensamientos que no podemos avanzar y no podemos seguir. Pero las palabras de hoy espero que les dé fuerza para que puedan entender y discernir los tiempos. Escuchen lo que dicen en el libro de Lucas 12:54. Amén. Lucas 12:54. La palabra de Dios dice así: decía también a la multitud: cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís agua viene, y así sucede. Amén. Estamos viendo con nuestros ojos lo natural. Y cuando sopla el viento del sur, decís hará calor, y lo hace. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y la tierra. ¿Y cómo no podéis distinguir este tiempo? Amén. ¿De qué tiempo estaba hablando el Señor? Sabemos que muchos años estudiamos la palabra de Dios, muchos años se nos habló Jesús te ama, pronto viene, pronto viene, pronto viene, pronto viene. Pero no llegamos a ver, amén, o a enseñar los tiempos finales, todo lo que tiene que acontecer y todo lo que tiene que venir. Primero y principal tenemos que saber, Jesús cuando caminó en esta tierra caminó conforme al corazón de Dios, haciendo la voluntad de Dios, pero a la vez confirmando la sabiduría de la palabra de Dios hacia nosotros, porque dijo, es necesario que esto acontezca para que la profecía que dijo el profeta tal se cumpliese. Él estaba mirando todo esto. Nosotros tenemos que ver esto que está acá, que es para usted y para mí. ¿Sí? Como leí en el capítulo anterior, nosotros vemos la nube, vemos esto, vemos lo otro, sabemos cuando va a hacer calor, cuando va a hacer frío, cuando va a llover, distinguimos lo que está delante de nuestros ojos. Y nosotros, usted y yo, tenemos ese privilegio de poder distinguir lo que está delante de nosotros. Pero tenemos que entender, tenemos que saber, muy importante, es que la palabra de Dios es la que te guía a toda verdad y a toda justicia. ¿Sí? Cristo viene pronto y estamos tan tranquilos. La comodidad es lo que nos va a condenar. La tranquilidad de este corazón
que es para la carne solamente los que nos va a condenar. Por eso es que tenemos que saber que la palabra de Dios no es para este tiempo, sino que hay que saber distinguir los tiempos, porque se vienen hablando desde hace mucho tiempo todas estas cosas, pero no se hace caso. Es más fácil ignorarla y seguir en la comodidad de mi carne, de mi cuerpo, y decir, no voy a ir a la iglesia, ¿para qué y esto? Aquel que dice, no voy a ir a la iglesia, yo ayuno, yo oro en mi casa y busco a Dios en mi casa, está equivocado. Hay un mandamiento que dice, santificarás un día para el Señor. Y te van a decir, pero eso lo decían los judíos, eso lo decía... No, Jesús abrogó, cambió la ley que los sábados no se tendrían que trabajar, porque él mismo dijo, mi Padre trabaja el día del descanso, el día sábado. Mi Padre trabaja. ¿Qué está diciendo? Que debemos trabajar, pero santificar un día a la semana, un tiempo que nosotros dispongamos para santificar. Por eso dice, santificarás un día para el Señor. Santificar un día representa ir a la casa de aquel que amamos y decir, bueno, hoy pude venir y te doy gracias porque me ayudaste, gracias por esto, gracias por el otro, gracias porque me das la fuerza, gracias por todo aquello que pones delante mío, gracias Señor. Ir a la casa de Dios, la casa de Dios es el templo, el lugar donde habita el Espíritu Santo, el lugar que es llamada casa de oración. Dios va a demandar a cada uno de ustedes, ¿por qué no lo hicieron? No, pero yo estoy orando en casa. Tu casa es el lugar que es tuyo, pero realmente la persona que te cuida, que te ama, que te da la fuerza, el que te bendice es en la casa de Él. Porque cuando ustedes van a la casa de la persona que quieren, no le invitan un mate, no le invitan algo para comer, cuando nosotros vamos a la casa de Dios, Él nos da las fuerzas para seguir adelante. Él nos da el conocimiento para luchar y batallar contra toda obra del diablo. Él nos enseña todo lo que viene y podemos conocer al Padre como lo conoció el Hijo. Si Jesús vivía en las sinagogas y los perseguían en la sinagoga, lo tentaban en la sinagoga. ¿Saben lo que es la sinagoga? Es la iglesia que ellos tenían. Pero ellos, en vez de decirle iglesia cristiana, ellos le decían sinagoga. Sí, porque son una enseñanza distinta que ellos tienen. Por eso es que les digo, debemos discernir todas estas cosas. Sabemos que las señales ya se dieron. Como leía en el libro de Juan. Sí, nosotros vemos lo que está delante de nosotros, pero no podemos discernir los tiempos. Y lo dice. Escuche lo que dicen en Mateo 24, a partir del versículo 13 en adelante. Usted preste atención y cada vez que voy leyendo la palabra, vaya visualizando lo que realmente pasó en la televisión. Y que ya pasó realmente, porque usted y yo lo vimos. ¿Cómo puede ser que esto que pasó hace unos años, pónganle 3, 4 años atrás, pueda estar escrito en la palabra de Dios que tiene más de 2000 años? Pónganse a pensar. ¿Cómo puede ser que sea mentira todo lo que se está hablando en la palabra de Dios? Si ustedes vieron un milagro, ustedes vieron un cambio, ustedes vieron algo diferente en su vida, ¿por qué no pueden llegar a entender que lo que estamos hablando tiene un peso muy, muy grande y que debemos nosotros obedecer? Porque así como nosotros hacemos los estudios para entrar a una empresa, si estamos enfermos de algún área no podemos entrar, debemos entender que si fallamos en algún área, en la palabra de Dios, haciendo lo contrario que Dios manda, no vamos a poder entrar al reino de los cielos. Y no digan, no, pero yo soy bueno. Sí, usted va a decir que es bueno, pero el mismo joven rico le dijo a Jesús, maestro bueno, ¿qué debo hacer para entrar al reino de los cielos? ¿Qué le dijo Jesús? No me digas bueno, porque no hay nadie bueno sino solamente el Padre que está en los cielos. Sí, no digan que son buenos, porque nadie es bueno, todos somos pecadores, todos somos malas personas, todos somos malos pensados. Sí, piense lo que hoy estoy hablando y el peso que lleva todo esto, porque ustedes no pueden decir que ustedes están haciendo las cosas a Dios cuando no están cumpliendo con el mandamiento. Díganme cuántas veces mienten por día, cuántas veces miran mal a una persona, cuántas veces se enojan y tienen la división en su corazón. El segundo mandamiento dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No va a tener la fuerza en su casa, no va a tener la fuerza en la oración o en el ayuno en su casa para entender lo que Él
está hablando a través de su palabra, porque Él dijo, ámense los unos a los otros. Un mandamiento nuevo os doy, que se amen los unos a los otros. Los problemas y las circunstancias es por tu prójimo. Si tenés bronca es por tu prójimo. Si tenés necesidad es por tu prójimo. Si tenés que pagar algo es para pagar a tu prójimo. Si estás trabajando para tu prójimo. Si estás mirando mal a tu prójimo. Si estás ayudando a tu prójimo. Todo mandamiento, todas las situaciones que estamos pasando es por causa de nuestro prójimo. Todo lo que hagan, háganlo de corazón como para Dios y no para los hombres. Piensen todo lo que estoy hablando y esto va a ser demandado en el día del juicio. Escuchen la palabra, lo que dice en Mateo 24, capítulo 3. Dice, señales antes del fin. Bien claro, señales antes del fin. Dice, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Los discípulos le están preguntando, ¿usted y yo qué somos? Somos discípulos. Nosotros tenemos las escrituras, pero no estamos discerniendo porque vemos los problemas. Deje de lado un ratito los problemas y póngase a pensar lo que le estoy hablando. Póngase a pensar lo que en esta hora le estoy compartiendo e impartiendo. Porque esto es lo que puede salvar su vida, su ministerio, es lo que puede ayudarle a partir de este tiempo, que son los últimos tiempos, a que realmente podamos ser salvos. Porque el entendimiento y el conocimiento es lo que nos salva. ¿Sí? El temor en nuestro corazón, porque el entendimiento y el conocimiento vienen de parte de Dios, y el conocimiento y el entendimiento es el Espíritu de Dios, y Él es el que nos habla, el que nos guía y el que nos enseña. Aquel que tenga oído, oiga lo que el Espíritu habla en este día, porque es lo único que lo va a poder salvar. Siempre escuchamos Dios nos ama, todo el mundo sabe que Jesús nos ama, que Él murió por nosotros, que se sacrificó por nosotros, pero Él nos enseñó cómo debemos andar. Por eso es que Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie irá al Padre si no es por mí. Por eso es que hoy estamos hablando lo que el mismo Jesús está diciendo. Escuche, presten atención. Sí, dejen de lado las circunstancias, dejen de lado los problemas, porque los problemas hoy simplemente es una molestia. Pero cuando Él lleve a su iglesia, cuando lleve a los santos que Él prometió, que así como se fue en una nube, volverá también por su iglesia. Y hoy nos estamos preparando para esto. Amén. Él habló, Él lo dijo, hecho está. Escuchen lo que dice, miren. Respondiendo Jesús, les dijo, mirad que nadie os engañe. ¿Qué están haciendo ustedes ahora? Me están mirando a mí. Yo le estoy hablando de la palabra de Dios. Le digo, no busque ni plata ni oro, no busque nada material, porque todo eso viene por añadidura. Encárguense de la justicia del reino de los cielos y Dios se va a encargar de todo lo que ustedes necesitan, de sus cuentas, de sus necesidades, de todos aquellos que anhelan. Él se va a encargar conforme al corazón de Dios en todo. ¿Sí? Por eso es que dice, respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe. Hoy no estamos hablando de un engaño, no estamos hablando de algo natural, estamos hablando de la salvación. Esto es una palabra verdadera, una palabra real, que después cuando sigamos desarrollando la palabra van a poder ver de lo que estoy hablando, que es tan real, que ya lo hemos vivido pero no lo hemos discernido por la falta de conocimiento a la palabra de Dios. Que nadie os engañe. Cuando dice que nadie los engaña, ¿a qué se refiere? Que muchos pueden predicar la palabra, pero pueden desvirtuar la palabra a los placeres de la carne, pueden desvirtuar las palabras a lo que es lo económico, a aquello que es pasajero, momentáneo. Desvirtúan esta palabra y desvirtúan en el espíritu a toda verdad y a toda justicia. Hay jóvenes, niños, ancianos, personas que han sido engañadas a través de la palabra, que uno dice, pero los católicos son esto, pero los testigos de Jehová, pero los cristianos son esto, son el otro. Deje de lado todo eso, todo fuimos creados por un mismo Dios. No existe una religión que pueda salvar, sino el entendimiento y el discernimiento en el corazón que Jesucristo es el Señor. Nosotros como hombres y mujeres tenemos que decirle al Señor, Señor, mostrame la verdad. No quiero una religión, no quiero lo que el hombre me enseña, no quiero lo que el hombre me dice, sino lo que tu Santo Espíritu habla a través de su Espíritu, y que me llegue al corazón y que me dé el entendimiento real de que tú eres Dios. Porque yo le puedo estar hablando, pero si hablo con mi lógica los puedo estar condenando. Pero necesito yo hablar con ustedes siempre tomado, arraigado, pegado a la palabra de Dios, para que ustedes vean que es real. Y si declaro una palabra entre todo esto y hay algo que a usted le agrada,
Tomo, digan, tomo, y van a ver la gloria de Dios, porque no voy a hablar de una forma natural, voy a hablar de una forma en el Espíritu para que puedan entender que Él es real. Si yo le digo en esta hora, el Señor me hace sentir que diga que van a ser bendecidos y que esas cargas que ustedes tienen en su corazón, que todo aquel problema monetario hoy se corta, se va en el nombre de Jesús y Dios le va a dar la salida. Presten atención en esta hora, lo que se está hablando porque es real. Ustedes en el momento que tomaron, yo tomo, dejo de lado lo natural, lo dejo en sus manos porque Él dijo a través de su siervo, pero voy a prestar atención a su palabra. Vean, encárguense del reino de los cielos, su justicia y todo lo demás viene por añadidura. Amén. Esto no es una palabra de engaño, como dice, respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe. Dice la palabra de Dios que los verdaderos hijos de Dios lo van a conocer por sus frutos. Van a hablar pegado a la palabra de Dios. Van a hablar sin odio, sin resentimiento, sin obligación, enseñándote o exigiendo que escuches simplemente y que entiendas, porque dice la palabra de Dios que Dios no quebranta el libre albedrío de nadie, sino que Él les enseña y lo guía. Él no va a hacer o tomar una determinación para obligarte a hacer algo. Él te va a hablar, te va a mostrar las señales, te va a traer el convencimiento, pero de nosotros depende si vamos a seguir adelante o no. Que nadie los engañe con nada. Somos hijos de Dios y Él va a mostrar todas las señales. Amén. Dice en el 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Cuando dice, vendrán muchos en mi nombre y dirán, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Empiece a prestar atención, porque a partir de esto comienzan las señales de los últimos tiempos. Cuando Él dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Cristo, ¿quién habla de Cristo? Los mormones, los testigos de Jehová, la Iglesia Católica, los cristianos, nosotros, los curanderos, que ellos curan supuestamente en el nombre de Jesús. Y así muchos más que hablan del nombre de Jesús. Pero toda la religión, toda esta religión, ¿te salva? No sean engañados. Lo único que puede salvar es la sabiduría y el entendimiento a la palabra de Dios. No hay otra cosa. Cuando hay algo que no cierra en su corazón, cuando hay algo que tenga una molestia, si usted realmente quiere aprender, va a ver cómo el Espíritu de Dios le va a poner una incomodidad y cómo le va a empezar a revelar la verdad de todo. El único que te puede salvar no soy yo, no son mis enseñanzas. Porque si yo doy enseñanza de hombre van a ser lógica para mi conveniencia, para yo tener plata, para tener una multitud muy grande, para poder hacer mucho esto. A mí no me interesa eso, a mí me interesa la verdad porque entendí. Miren Maradona, miren Ricardo Ford, la plata que amasaron, todo lo que tuvieron, ¿a dónde está? ¿Pusieron a pensar eso? ¿De qué sirve acumular en esta tierra si no vamos a poder llevar nada? Si se ponen a pensar también, el dinero que ellos tuvieron dividió toda una familia completa. Uno se odia, que uno quiere más que otro. Y esto es lo que condena realmente. Y no nos damos cuenta que el amor al dinero es la destrucción de la familia, de nuestro corazón y de nuestra paz. ¿Se dieron cuenta? Porque dice la palabra de Dios, no tendrás dos señores, porque amarás al uno y aborrecerás al otro. Estimarás al uno y al otro rechazarás. Y dice, porque no amarás a Dios o al dinero. O sea, que está diciendo amar a Dios o amar al dinero. Están en un nivel parecido porque el dinero para muchas personas es el Dios de ellos. Porque confían en el dinero como si fuera Dios. Porque nosotros cuando no tenemos algo, ¿a quién clamamos? Clama a mí y yo te responderé. Y recibimos esa bendición. En cambio, aquellos que tienen plata confían tanto en ese dinero que pagan las mejores cosas. Sí, van a obtener momentáneamente, pero le pregunto, ¿el corazón cómo está? El vacío, la intranquilidad, la incomodidad. Piensa en todo esto. Dice, muchos dirán en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Por eso hay muchas religiones que hablan de Cristo, pero no te llenan el corazón. Hablan de Cristo, pero no manifiestan las verdaderas señales que el Señor tiene. Porque Jesús cuando predicaba, ¿qué es lo que hacía? Él realmente daba señales, echaba fuera demonios, sanaba a los enfermos.
pero él abría primero el corazón y después declaraba la palabra. Hoy por hoy, todo lo que se dice en las distintas religiones te hablan de Cristo, sí, pero no todas las religiones son reales. Y no digo que mi religión es real. ¿Saben qué es real? Cuando usted le pide al Señor y Él los guía hasta ese lugar a donde Él les va a enseñar, a donde Él lo va a guiar, a donde Él le va a dar la verdad del corazón y le va a enseñar. Pero después que le enseña, ya de usted depende si va a seguir o no va a seguir. ¿Por qué? Porque Él ha hablado y Él dijo: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Esto son las distintas religiones. Clame a Él y Él responderá. Amén. Dicen al 6: y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin. Esta es la segunda señal. La primera fue las distintas religiones. Vendrán muchos en mi nombre y dirán yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Sí, es como están hoy las distintas religiones. Segundo, y oiréis de guerra y rumores de guerra. ¿Qué pasó? Con muchas guerras. Hay guerras que nosotros no conocemos. Este rumor de guerra es para que la palabra se cumpla y despertarnos y decirnos: comenzó el tiempo final. Ya comenzó a correr el tiempo de la salvación. Y le está hablando al pueblo entendido de Dios. No está hablando a usted y no está hablando a mí. Si escrito está, supuestamente nosotros somos hijos de Dios, vamos a conocer esta palabra, vamos a entender y vamos a ser llamados para entender que Él viene pronto. Amén. Escuche lo que dice. En el 6. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os perturbéis, porque es necesario que esto acontezca. ¿Por qué es necesario que esto acontezca? Porque tiene que suceder de esta forma. Tenemos que verlo y oírlo con nuestros ojos para recordar que Él lo habló. Esto es lo que llama la atención para decirle a usted y a mí: alerta, no sean como las 10 vírgenes, porque 5 vírgenes durmieron. ¿Qué está hablando? Gente que conocía al novio, gente que conoce a Jesús, gente que sabe que se da por vencida por la comodidad de este mundo, porque la tecnología avanzó grandemente y nos ponemos en el corazón en la tranquilidad de que no, esto va a pasar en mucho tiempo, mucho más largo el tiempo. Olvídese. No va a pasar en mucho más largo el tiempo. Esto va a pasar en este tiempo. Amén. Entienda que todo lo que se está hablando ya se terminó el tiempo. El tiempo ya está. Uno de los hermanos en la iglesia dice que estaba en un lugar y escuchaba una campana muy fuerte sonar, muy fuerte sonar. Ese es el llamado. Eso es la campana en el espíritu a través de la palabra de Dios. Y dice que venía la voz del cielo que decía: 1 hora y media y viene, la iglesia será llevada. 1 hora y media y la iglesia será llevada. 1 hora y media y la iglesia será llevada. Y él contaba y decía que tenía que comprar la vestidura. Pero ¿cómo comprar esa vestidura celestial? Y él decía que sabía dónde comprar el vestido. ¿Sí? Ese vestido se compra en la casa de Dios. Ese vestido se compra a través conociendo las escrituras, obedeciendo. Así se compra ese vestido. Y dice que él no tenía plata, él no tenía nada natural, que tuvo que vender su celular y la televisión para poder comprar el vestido. ¿Qué señal es esa? Que la televisión, los problemas, las noticias, las circunstancias nos desvirtúan de la presencia de Dios. No nos hacen discernir los tiempos, porque miramos los tiempos que hoy estamos viviendo. La persecución, la enfermedad, todo lo que se está viviendo y nos desvirtúa de la palabra de Dios. Amén. Soñaba este varón, diciendo que esto es real. Y esto de la guerra y los rumores de guerra es lo que nos está despertando. Esos son los campanazos que está diciendo que Cristo viene pronto. Amén. Dice: y no os perturbéis, porque es necesario que esto acontezca. Acontece para despertarnos que ya comenzó el tiempo de que Jesús lleve a su iglesia. Amén. Ahí es donde usted y yo, que conocemos la palabra, tenemos que estar más atentos y cuidar que nadie quite nuestro corona. Amén. Dice también: pero aún no es el fin. Obviamente pasó. Ya se habló de los rumores, que hubo rumores de guerra, Rusia con no sé qué, contra todo muchísimo, que iba a haber guerra en tantos lados. Se escuchó de la madre bomba, y estoy hablando de esto de hace 2 o 3 años.
no con lo que pasó ahora con Rusia y este lugar a donde ellos están haciendo la guerra. Esto es aparte, completamente aparte. Dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá coronavirus. Después de esto, todo lo que pasó. ¿Se acuerdan? Las señales ya están entre nosotros, pero no nos dimos cuenta. Miren cómo es el enemigo que no quiere que escuchemos. Fíjense de todas las veces que pasamos esto cuando entramos a la presencia de Dios. Cuando comenzamos a hablar la palabra de Dios con el peso que tiene que ser, el enemigo se opone, pero no tiene arte ni parte. Dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Esto lo vimos, pestes, hambres y terremotos, ya lo vimos. Los terremotos en México que destruyeron no sé cuántas personas, los tsunamis, todas estas cosas vienen y están escritas en la palabra de Dios. Y estas son otras señales que están. Dice, respondiendo Jesús, le digo, mirad que nadie nos engañe. Y dirán muchos, yo soy el Cristo. Y oiréis de guerra y rumores de guerra, que ya están. Y habrá pestes. Y se levantará nación contra nación. Y reino contra reino. Y habrá hambres y terremotos en distintos lugares. ¿Sí? Y todo esto, ¿qué será? Principio de dolores. O sea, que el principio de dolor ya lo pasamos. ¿Cómo estaban cuando estaban en la cuarentena? Dolor, angustia, quebranto, sufrimiento, molestia, vacío, no aguantaban más, pero Dios dijo, los voy a sacar, porque solamente les estoy avisando que vengo a buscar a mi iglesia. Por eso hoy estamos acá. ¿Es molesto el barbijo cuando lo tiene? Sí, bueno, el barbijo le recuerda que está escrito en la palabra que las pestes estarían y están viniendo distintas cosas a este mundo que no tomamos conciencia y que Dios no permite que lleguen a nosotros porque estamos clamando para que estas plagas no lleguen a nosotros, pero sí lo estamos viendo con nuestros ojos. Sí, que están pasando estas cosas. Nos desvirtuamos tanto en las cosas naturales, nos desvirtuamos tanto en los sentimientos, en las emociones, que no nos damos cuenta que esto, simplemente esto, es una molestia en nuestro corazón. Todo lo que sienten, la molestia, todo esto es simplemente molestia, y una molestia no es lo mismo que dolor. El verdadero dolor va a venir cuando seamos llevados por nuestro Señor Jesucristo a la gloria eterna, a recibir la corona y la piedrecita que están esperándonos en los cielos. Amén. Fíjense cómo pasó hasta ahí. Dice, todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos por todas la gente por causa de mi nombre. Esto está viniendo. Van a empezar a cambiar la forma de predicar, van a empezar a cambiar las formas que hoy conocemos de dar la palabra de Dios. Vamos a tener que hacer esos cultos a escondidas. ¿Para qué? Para que podamos mantener vivo la llama hasta que podamos ser llevados. Vamos a ser probados, preparados en esa área. Amén. Pero el único que nos puede dar la fuerza es nuestro Señor Jesucristo, a través de la palabra de Dios. Dice, cuando vengan todas estas cosas, cuando vengan estas leyes, que las iglesias no van a poder predicar lo que hoy se predica libremente, dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Cuando está diciendo esta palabra, van a haber muchos que van a tener mucho miedo y van a denunciar a aquellos que están predicando la verdadera palabra de Dios y que no se mueven conforme a lo que están diciendo, que prediquen o que hablen, porque se va a unir todas las religiones, van a hablar de Cristo, pero no van a hablar de la salvación, no van a hablar nada de esto. Miren lo que dijo el Papa, que oremos para que la ciencia se haga como real en nuestras vidas, que sea algo como si fuera que tenemos que orar para que venga a nosotros. La ciencia es la lógica, y la lógica es el libre albedrío, y el libre albedrío Dios no lo quebranta. Sí, porque cuando esté la lógica, cuando esté la ciencia entre nosotros, y la ciencia, que es el celular, la televisión, la tecnología, las películas, todo esto nos desvirtúa de Dios, cuánto más nos va a desvirtuar conocer y saber que esto está tan libre en nuestras vidas que nos desvirtúa completamente del Señor. Esto está todo escrito. Busque que el Papa pide oración para que la ciencia se haga como si fuera un sentimiento de la carne. Búsquelo y va a ver. Dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿A qué se refieren? Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Vaya a YouTube, vaya a distintos canales, pongan profetas. Solamente profetas. Vean todos los videos que vienen. Pero elija uno y discierna cuáles son los verdaderos profetas.
A ver si hablan con la verdad o si hablan con el conocimiento de la carne, con soberbia, con altivez, esperando que lo vean, esperando un like. Piense en todo lo que se le estaba hablando. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Por qué? Porque muchos van a decir predicar la palabra de Dios, pero van a lastimar, van a humillar, van a poner cargas tan pesadas que la gente no va a poder llegar a comprender la palabra de Dios. Va a decir, este me sigue diciendo que tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro. No es lo que el hombre dice, sino que muévase conforme a la palabra de Dios, conforme a cómo Jesucristo enseñó en la palabra, porque él mismo le dijo a los fariseos y a los escribas: ustedes no se salvan, tampoco dejan que el pueblo se salven, porque imponen cargas muy pesadas, que ellos no se salvan, pero ustedes no mueven ni un solo dedo. Imagínense lo que es una carga pesada, es decir, no, tenemos que orar, tenemos que ayunar, tenemos que estar 18 horas orando, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer el otro. No, esa no es la forma. La forma es conocer la palabra, saber, como hizo el publicano que apoyó su cabeza en el piso y dijo: Señor, reconozco que soy un pecador, que soy esto, que soy el otro, te pido perdón. ¿Quién se fue justificado? ¿Ese varón o aquel fariseo que decía: gracias te doy porque yo pongo mi diezmo, porque hago esto, porque hago el otro, porque no soy como este, que es un pecador, que falla en esto, que falla el otro? ¿Qué están haciendo? Dice que los fariseos se ponían en las esquinas y oraban a grandes voces para ser mirado por los hombres y alabado por los hombres. De cierto os digo que ellos ya tienen su recompensa. Pero este publicano que se golpeaba el pecho y que se humilló, este se va justificado a su casa. ¿Son la cantidad de hora o la excelencia de palabras? No. Simplemente es la disposición del corazón y la verdad en el corazón de decirle: Señor, no sé orar mucho, no puedo estar mucho tiempo en tu presencia, no sé, Señor, yo hice las cosas mal y te pido perdón, te pido que me ayudes a cambiar, te pido que me ayudes y me levante, que pueda llegar ese día y poder llegar a tu presencia. ¿Va a estar justificado o no cuando habla con verdad? Porque Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie irá al Padre si no es por mí. Y esto lo habló el mismo Jesús. ¿Sí? Que aquel que aclama con todo su corazón, Dios lo escucha, lo perdona y lo bendice y lo ayuda a cambiar. Amén. Esto es lo que Él quiere. Dice: por el haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, será salvo. Amén. El que persevera es aquel que dice: Señor, me pongo en tu presencia, te pido perdón, vengo a tu casa a adorarte, a exaltarte, a darte la gloria y a darte el honor, porque tú eres el Señor, porque tú eres Dios. Las señales las vimos, ahora estamos viendo cómo resistir para llegar a ese tiempo del arrebatamiento. Amén. Dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y conocerán, y entonces vendrá el fin. Mire usted todo lo que se está hablando. Las señales ya están todas. Hubo la persecución, los terremotos, los rumores de guerra, que hay falsos profetas, hay falsas religiones, hay muchos que dirán: yo soy el Cristo, pero a muchos se engañarán. Todo esto ya está. El amor de muchos se enfriará. Ahora viene la parte en donde se juntan todas las religiones y donde van a prohibir escuchar. Hasta esto que hoy yo estoy haciendo, van a prohibirlo, predicarlo y enseñarlo. Por eso, tomen las palabras que en este tiempo tenemos posibilidad de tomar para ser salvos realmente. ¿Sí? Estoy dando una explicación muy profunda, pero entendible de parte de Dios, porque antes de comenzar esto: Señor, ¿qué predico y qué enseño hoy? Enséñame, Dios mío, a decir la verdad. Enséñame, Dios mío, lo que tengo que hablar para estar alertas, porque yo sé que pronto nos vamos a casa, pero ¿qué necesitamos? Y Él me habló y me dijo: Mateo 24. Lee en Lucas, para que ellos puedan entender que discierne los tiempos, pero no discierne lo que está delante de sus ojos, lo natural, pero no discierne los tiempos del Espíritu. Así como mi hijo se movió conforme a las Escrituras, que ellos también se muevan, porque son mi pueblo, son mis hijos, y todos mis hijos tienen que conocer la verdad, y la verdad es la palabra de Dios. Amén. Por eso es que yo los dejo con esta palabra. Pueden llegar a entender, lean detenidamente Mateo 24 y saquen sus propias conclusiones, que el Espíritu de Dios empiece a hablar y empiece a ministrarlo con esa verdad, para que ustedes puedan entender que Cristo viene pronto, que estamos tan dormidos, que estamos tan debilitados por todas las cosas que están pasando al frente, que debemos dejar todo lo que viene a los ojos
Porque los ojos es el celular con el que están mirando, pero pueden utilizar ese celular para mirar palabra de Dios. Pueden mirar en la tele cosas de Dios, que los edifique, que los fortalezca, no algo que los debilite y los desvirtúe, que mate su fe, como la fantasía, como todas esas cosas que están pasando hoy por hoy. Miren todas las películas que hay hoy por hoy, Marvel, DC, y todo lo que son anime, dibujos, fantasías. Miren cómo todo eso, cómo todo tiene el hombre increíble. El hombre increíble es un hombre fuerte. Dice, cuando quieras arrebatar o robar el tesoro a tu enemigo, primero ata al hombre fuerte. Hulk es un hombre endemoniado por la ira, es un demonio que se levanta. Se pusieron a pensar, le cambia la forma el aspecto, se hace más fuerte, empieza a hacer montones de cosas. El hombre araña, ¿qué es? Que se trepa por las paredes, que te atrapa con sus redes, que hace que tienen engaño, que lo único que te lleva es a la lucha. Fíjense, nosotros estamos maquinados en la mente y es como el hombre araña. Ay, este problema y me atrapa acá, este problema allá, me atrapa allá. Es como que me consume el problema, como que me envenena. Son todo fantasías, pero a la vez todo realidad. ¿Sí? Tienen que saber, el Doctor Strange, que empieza a hacer magia, esos portales que él hace son portales reales, que lo hacen los brujos, pero ellos no lo sacan a la luz como nosotros porque ellos tienen sus discípulos, les enseñan esas cosas. Goku, que hace que se va de un lado al otro, que se teletransporta, que le llaman ellos. Todo esto es real. Fíjense en que esta teletransportación es una guerra, y es guerra continua, es una guerra de espíritu para destruir a todas las personas. Fíjense en todo lo que estamos hablando y es una realidad que está delante de nosotros. Si ustedes ven todas estas películas de Marvel, tienen todo mayormente brujería, que hablan de demonios, que hablan de transiciones, que hablan de salir del cuerpo, que hablan de meterse por portales. ¿Usted piensa que todo esto es verdad? ¿Que el hombre va a tener la inteligencia y la sabiduría de hacer estas cosas si realmente no existe? El hombre dice, yo voy a crear algo, a ver qué puedo crear diferente. Puedo crear 2 dimensiones, Matrix. Puedo crear 2 dimensiones, una, la pastilla azul y la pastilla roja. La roja te despierta la realidad y la azul te deja durmiendo como estás. La verdad, la palabra de Dios, te despierta la verdad. Y la realidad y la mentira del mundo te sigue dejando dormido. Son aspectos diferentes. Hay guerras en el espíritu, porque en las madrugadas, brujos y hechiceros, ellos madrugan para maldecir los pueblos, para maldecir a la familia, para maldecir a la gente. Están los gualichos, están todas estas cosas, y esto es algo real que se vive solamente en el espíritu. Las películas traen la verdad, pero la hacen como fantasía para que sigamos durmiendo. ¿En qué va a creer? ¿En la verdad del mundo o la verdad de nuestro Señor? Pónganse a pensar lo que hoy le parece locura. Porque como leía, creo que el domingo pasado leía y decía, aquel que está en el Espíritu discierne las cosas en el Espíritu. Pero aquel que no está en el Espíritu no discierne las cosas de Dios, que es del Espíritu. ¿Qué tipo de cristiano es usted hoy? ¿Hay algo imposible para Dios? Para Dios no hay nada imposible. Porque usted tiene que entender que lo que usted hoy está escuchando, algún día lo verá con sus ojos. Así como Jesús fue verbo alguna vez, que fue una palabra, que fue una profecía, el verbo se hizo carne, tomó vida, formó vida, dio su vida por usted y por mí, nos mostró la verdad y la justicia, y hoy estamos aprendiendo acá. Por eso es que decía, Jesús dijo, yo soy el camino. Todo lo que aprendieron de él, a ser mansos y humildes de corazón, debemos tratar de parecernos a nuestro Señor Jesucristo. Yo soy el camino, ese es el camino, tratar de parecernos al Señor Jesucristo. La verdad, lo que le estoy hablando, todo lo que está en la lógica, en la televisión, en los celulares, toda esta fantasía es lo que nos desvirtúa, que lo que está en la fantasía es lo que realmente está pasando en el espíritu, y ustedes ni yo no lo sabemos porque no nos metemos profundamente en esa área. La verdad y la vida es que a través de la palabra de Dios, a través de las Escrituras, encontramos la paz, la verdad y la seguridad que vamos a ir con Él. ¿Sí? Nadie irá al Padre si no es por Él. O sea que si yo no leo lo que Dios puso a través de las Escrituras, nadie va a poder ir a Él porque nadie lo conoce. Nadie va a saber cómo llegar a su presencia, cómo moverse, cómo caminar, cómo orar, qué es lo que hacer, porque la verdad está acá. Este es el primer libro que nosotros conocemos. La Biblia es la verdad de toda verdad. ¿Sí? Y esto es el primer libro que se abrirá en aquel día.
Amén, porque el libro de la verdad va a estar delante de nosotros abierto. Aquí está escrito lo que tenías que hacer para estar en mi presencia, para poder ganarte el reino y tu lugar entre todos mis ángeles, arcángeles, querubines, serafines, la gloria de Dios, los 24 ancianos y los seres que no conocemos, que no están escritos en la palabra. Porque lo que nosotros conocemos es una pequeña parte de lo que Dios creó en el cielo. ¿Sí? Nosotros podemos absorber una pequeña parte, pero verlo va a ser distinto. Vamos a ver cara a cara al Espíritu de Dios, que hoy habla a través de mi boca. Vamos a ver cara a cara a nuestro Señor Jesucristo, al cual amamos y dijimos que queremos que esté en nuestro corazón. Vamos a ver cara a cara al Padre, al Dios Todopoderoso, al Creador del cielo y de la tierra, porque estamos siendo preparados para entrar en lugares donde los ángeles hoy no pueden entrar, para hacer cosas que los ángeles hoy no pueden hacer. Usted y yo estamos siendo preparados para ser como nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo tuvo carne, como usted y yo. El Señor Jesucristo fue tentado, como usted y yo. El Señor Jesucristo fue crucificado. No, ahí no, como usted y yo. Él padeció por causa de nosotros. Pero Jesucristo está delante de Dios. Como no pueden estar los ángeles, arcángeles, querubines o serafines. No pueden estar ellos delante de Dios. Pero si nosotros estamos sufriendo, padeciendo, pasando, vamos a estar delante de Dios, porque Él dijo, ustedes gobernarán juntamente conmigo. Sí, se puede entender y comprender el peso, por qué estamos pasando y viviendo toda esta situación, por qué debemos tener el entendimiento real para poder llegar a ese tiempo, porque aquel que no está capacitado, aquel que no está preparado no va a poder visualizar y estar en esos lugares celestiales que solamente el Padre dispuso en su sola potestad para usted y para mí. Entiendan el peso de lo que hoy se está hablando. Aquel que tenga oído, oiga lo que el Espíritu habló en este día, porque el Espíritu habla a las iglesias, para que las iglesias no se pierdan. Confíen en Él, confíen en la palabra, no confíen en mí ni en ningún hombre, en ningún pastor, porque dice la palabra de Dios, maldito el hombre que confía en el hombre. Confíe en un siervo de Dios que da la palabra con verdad y con justicia. Solo a Él escuche, porque el que habla con verdad y con justicia, no buscando nada a cambio, no buscando prosperidad, no buscando algo económico, va a ser la salvación, porque usted, yo y los líderes lo único que tenemos que hablar es la verdad y la justicia. Un peso que muchas veces incomoda y duele, pero así como incomoda y duele, debemos explicar para que no sea pesado, sino que tengamos entendimiento y lo que hagamos lo hagamos de corazón y con amor, sin miedo y sin obligación. Entender que pueden pasar todas las señales, pero ¿qué es lo que me salva? Creer con el corazón y confesar con mi boca trae la salvación. Cuando yo creo, Señor, creo que hice las cosas mal y confieso que necesito tu ayuda, perdón, me arrepiento de mis pecados, te pido que me ayudes y me guardes, ahí estamos siendo salvos, porque reconocer lo que hay en nuestro corazón nos santifica, porque el reconocer es limpiar nuestros pecados a través de lo que declaramos con nuestra boca. Por eso es muy importante entender la palabra de Dios, que ya no tiene que importar lo que van a comer, lo que van a beber y lo que van a vestir, porque de todas estas cosas se hace cargo el Señor. Lo que nosotros debemos hoy en el aprendizaje que estamos haciendo en esta tierra simplemente es ver, vivir, palpar, vencer y enseñar la verdad que procede de los cielos. Así como papá los llevaba al jardín, papá y mamá los llevaba al jardín, a la escuela, ¿sí? Que ellos le dieron todo lo que necesitaban para la escuela, para el pasaje, los útiles, la ropa, el calzado. Es nuestro Dios que va a ser con nosotros. Entiendan, estamos solamente para aprender en esta tierra. Fuimos creados para aprender. No, si no hubiéramos sido como los ángeles, solamente para adorar y exaltar por la eternidad el nombre, que es sobre todo nombre. ¿Sí? Estamos solamente para aprender de su palabra, para entender que debemos palpar, vivir, porque vamos a ir al reino de los cielos y vamos a gobernar juntamente con nuestro Señor Jesucristo y tomar ese lugar que el enemigo que hoy conocemos en esta tierra dejó vacío en aquel lugar. Nosotros vamos a tomar ese lugar, vamos a gobernar, vamos a estar en el cielo y hacer lo que Él rechazó o quiso más de lo que se le dio. Por eso lo estamos conociendo a Él. ¿Qué es lo que pasó después que Él decidió tomar una determinación, decir, no, a mí se me entregó todo, yo quiero más de lo que esto, yo quiero más? Tuvo avaricia, tuvo orgullo, tuvo ese deseo de decir, quiero más de lo que puedo tener, quiero más, quiero ser igual al Creador.
cuando realmente Él no tiene ni la potestad de poder crear absolutamente nada. Porque si Él pudiera crear algo, ¿qué le diría? Le hubiera dicho a Jesús, si verdaderamente tú eres hijo de Dios, dile a esa piedra que se convierta en pan. Si hubiera tenido la potestad y el poder para crear algo, el diablo, ¿no haría Él convertir la piedra en pan? Pónganse a pensar, hay muchas cosas que están ocultas en la palabra y nosotros la ignoramos. Por eso en esta hora yo los bendigo en el nombre de Jesús con esta palabra y les digo, esfuércense, sean valientes. Porque ustedes mismos vieron en Mateo 24 que ya falta muy poquito que el Señor venga. No tenga miedo. Simplemente confiese el pecado que hay en el corazón y dígale, Señor, reconozco que tengo mucho que cambiar. Te entrego todos mis pecados, te entrego todo aquello, Señor, que está mal en mí, te lo entrego. Perdóname por fallar, por mentir, por mirar mal. Perdóname por todas aquellas cosas que estoy haciendo en contra de tu palabra. Enséñame, guíame, fortaléceme. Ayúdame en el momento de la prueba, en el momento de la aflicción, en el momento que hago algo mal, a poder confesar y ser libre para poder ir a tu presencia. Hágalo y va a haber ese cambio. ¿Sí? No confíe en mí, no confíe en el pastor, no confíe en el líder. Confíe en la palabra que está dentro de nosotros. Porque la palabra que está dentro de nosotros no es nosotros hablando como carne, como pecador, sino es el Espíritu de Dios a través de nosotros con el verdadero amor para que puedan salvarse, con el verdadero amor para que ustedes puedan entender que del tesoro del corazón habla la boca. Si hoy hablo de esta forma es porque el Espíritu de Dios está hablando a través de mí. Pero si hablara de mi forma, ustedes tienen que entender, tienen que leer la Biblia, tienen que hacer esto, tienen que hacer el otro. Jesús te va a exigir la salvación, no te va a exigir la salvación. Él te va a exigir que conozcas la verdad, pero nosotros vamos a tener que elegir el camino en que debemos andar. Yo los bendigo en el nombre de Jesús y declaro en esta hora que esta palabra que ha llegado a su vida es un peso, porque es un peso, pero a la vez trajo libertad, porque para ser salvos tenemos que reconocer nuestros pecados, porque Jesús dijo, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos ya está cerca. ¿Qué les estoy diciendo? Yo les enseño la verdad, les enseño las realidades que están en lo natural y en lo espiritual, para que ustedes tomen conciencia y se arrepientan de corazón, porque el verdadero arrepentimiento, el arrepentimiento genuino es lo que te da la entrada al reino de los cielos. Pero para tener arrepentimiento tenemos que tener el conocimiento de lo que está bien y lo que está mal. ¿Y dónde está eso? Solamente en las Escrituras y en la palabra de Dios. Los bendigo en esta hora en el nombre de Jesús. Les digo siempre, firme y adelante. No teman ni desmayen, porque nuestro Señor está todos los días de nuestra vida con cada uno de nosotros. Los bendigo. Y como le dije el domingo pasado, parece como si fuera que lo que prediqué el domingo pasado y hoy es como si fuera que llegó hace poquito. Parece antes de ayer. Por eso los bendigo en el nombre de Jesús y nos vemos el próximo domingo a las 10 de la mañana. Espero que sea de edificación. Levántense su espíritu. No miren ya lo que está delante de sus ojos, sino crean que Jesucristo es el Señor y que dio su vida por usted y por mí para salvarnos. Los bendigo en esta hora. Amén. Muchas bendiciones.